Muy bien, entonces continuamos con nuestro capítulo de estequiometría y balance de masas y en esta lección vamos a hablar de las leyes del balance de masa y balance del número de átomos, que aunque son parecidas, no son iguales, sobre todo en su expresión matemática. En la lección anterior discutimos que para la química existen 4 leyes de la conservación, 2 exactas y 2 aproximadas y discutimos algunos detalles de la ley de la conservación de la energía. En la lección de hoy discutiremos la ley de la conservación de la masa y una consecuencia de esta para reacciones no nucleares, la ley de la conservación del número de átomos. En primera instancia, la ley de la conservación de la masa establece que la masa total inicial o suma de masas de los componentes del sistema iniciales será igual a la masa final o suma de masas finales de los componentes del mismo sistema, asumiendo que no hay escapes, es decir, que el sistema está aislado y que no se involucran reacciones nucleares que detonen la ecuación de Einstein E igual a mc al cuadrado más otras cosillas de manera significativa. Así, por ejemplo, si tenemos dos soluciones, una de cloruro de bario y otra de sulfato de cobre, la suma de las masas de ambas sustancias representará la masa inicial del sistema. Aunque experimentalmente las sustancias deben ser estimuladas de algún modo para que se mezclen, reaccionen y cambien químicamente, la ecuación en sí no modelará este paso del proceso experimental, pues la suma de masas finales estará dada por las sustancias producidas al final o cuando termine o cuando se alcanza el equilibrio de la reacción química, siendo en este caso sulfato de bario y cloruro de sodio. El punto es que experimentalmente, sin importar cómo se dieron los cambios, la masa del sistema completo permanece constante entre los dos momentos analizados. El balance de masas en una ecuación química es bastante sencillo, sobre todo porque es indiferente a la identidad de la sustancia. Es decir, no tenemos que calcular cantidades de sustancia y nuevamente eso es decir que no tenemos que calcular moles. Es más, la ecuación química ni siquiera requiere estar balanceada estequiométricamente para hacer un cálculo con ley de la conservación de la masa. Miremos el siguiente ejemplo. Nos piden determinar la masa final en la siguiente reacción, es decir, la suma de masas al final del proceso. Este término que está a la izquierda ya está despejado, teniendo en cuenta que la masa del hidrógeno es de 4 toneladas y del oxígeno es 31,7 toneladas. En la ecuación química vemos que los reactivos son hidrógeno y oxígeno, por lo tanto las masas que nos están dando son las masas iniciales. Así pues, la suma de masa inicial va a ser igual a la masa inicial que había del hidrógeno gaseoso más la masa inicial que había del oxígeno gaseoso, que por cierto este oxígeno está mal planteado, es O2. Ahora sí, del oxígeno empleado. Tenga en cuenta que este error en la formulación del oxígeno no nos importa en la aplicación de la ley de la conservación de la masa, pero sí será de crucial importancia en la ley de la conservación del número de átomos. Ahora bien, ¿cuál es la masa inicial de hidrógeno gaseoso involucrado? Pues 4 toneladas. Y la masa inicial del oxígeno involucrado, 31,7 toneladas. Por lo tanto, la respuesta va a estar expresada en toneladas porque es el factor común de la suma y operamos los valores. 4 más 31,7 será 35,7 toneladas como la suma de masas inicial, que será igual a la suma de masas final. Una consecuencia de la ley de la conservación de la masa asumiendo reacciones no nucleares, es decir, en las cuales no hay cambio en la identidad de los átomos, es que podemos decir que el número de átomos o partículas en general va a ser igual al inicio y al final del proceso. Si multiplicáramos por el número de Avogadro a ambos lados de la expresión anterior, nos toparíamos con una conservación entre las cantidades de sustancia de los elementos como tal, desvinculados de su representación como sustancia, lo cual es complejo, y por ello es más fácil utilizar la interpretación del número de partículas, la interpretación molecular. Ahora,
La pregunta radica en cómo evaluar dicha igualdad. Podríamos emplear la ley molecular de Avogadro y el número de Avogadro, pero esa no es la idea, sobre todo porque los químicos han creado recursos más sencillos para este cometido, y ese recurso es la ecuación química. Recuerda adicionalmente que la ecuación química puede interpretarse de una manera molecular y de una manera molar, pero hemos dicho que vamos a usar la interpretación molecular. Y en esta interpretación molecular de la ecuación química, lo que se modela es la cantidad mínima de átomos o moléculas involucrados en un ciclo completo de una reacción. Así pues, por ejemplo, para la síntesis de agua se requieren 2 moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno para producir 2 moléculas de agua. Recuerde que cada molécula de hidrógeno consta de 2 átomos, por lo tanto en realidad hay 4 átomos de hidrógeno al principio como hidrógeno puro, pero también hay 4 átomos de hidrógeno al final como parte del agua. Del mismo modo hay 2 átomos de oxígeno al principio como parte de la molécula de oxígeno y al final también hay 2 átomos de oxígeno, pero cada uno separado como parte de cada molécula de agua. Así que ahora la pregunta es, ¿cómo calcular el número de átomos involucrado? Bueno, pues hace un instante ya vimos cómo calcularlo, pero con la ecuación química expresada en un modelo análogo, en el cual podemos ver claramente los átomos y las moléculas. Sin embargo, deberemos ser capaces de hacer lo mismo con un modelo un poco más abstracto, el de la ecuación química. Una parte importante para poder responder la pregunta anterior yace en una interpretación completa de una ecuación química balanceada, en la cual interpretamos que cuando no hay un número explícito debe haber un 1, como en la síntesis del agua nuevamente. En este caso, la primera ecuación representa el modo elegante con el cual se nos muestran las ecuaciones químicas normalmente, mientras que la segunda ecuación representa cómo debemos leer mentalmente. La principal diferencia, nuevamente, radica que donde no hay información explícita, debemos interpretar implícitamente la presencia de un 1, que hemos señalado en rojo en esta ocasión. Teniendo esto en claro, estos números se dividen en 2 clases o parámetros diferentes. El número grande que aparece a la izquierda de la fórmula molecular representa la cantidad de veces que se repite una misma molécula y se denomina el coeficiente estequiométrico. Su símbolo algebraico propuesto por el libro dorado de la IUPAC es una V minúscula cursiva. El segundo término es el subíndice del elemento, que como su nombre indica es un subíndice, un número pequeñito que aparece a la derecha. El libro de oro de la IUPAC no ha propuesto un símbolo para este parámetro, así que usaremos las letras SI para representar subíndice del elemento iésimo, que es lo que representa ese subíndice en el símbolo de subíndice. Con estos dos parámetros podemos decir que el número de átomos de un elemento iésimo será igual al producto del coeficiente estequiométrico de la molécula iésima multiplicado por el subíndice del elemento iésimo en dicha molécula. Eso quiere decir que podemos expresar la ley de la conservación del número de átomos como productos consecutivos de coeficientes estequiométricos y subíndices del elemento, pero la clave aquí es la siguiente. Solo podemos evaluar un elemento por vez aplicando la fórmula. Y si algún elemento no cumple con la conservación del número de átomos, significa que la ecuación química está mal planteada, ya sea porque faltan sustancias en los reactivos o los productos. Las sustancias involucradas son incorrectas, lo que también engloba a que los subíndices sean incorrectos. Recuerde que el subíndice indica la identidad de una molécula, de una fórmula molecular a una sustancia. Si el subíndice cambia, la fórmula molecular pasa a representar una sustancia completamente diferente. Pero la razón más común para los ejercicios de lápiz y papel es que sean los coeficientes estequiométricos los que están incorrectamente planteados. Recuerde que estos coeficientes indican la cantidad de veces que se repite una molécula en la interpretación molecular o la cantidad de sustancia en la interpretación molar. Sin embargo, el coeficiente estequiométrico no afecta la identidad de la sustancia,
por lo que los coeficientes estequiométricos pueden cambiar sin que se altere la identidad de la sustancia involucrada en la reacción. Otra razón, menos común, que no veremos en esta lección, es que el número de electrones no se conserve, pero esto lo abordaremos en la lección de la ley de la conservación de la carga. Una de las labores de los químicos es plantear correctamente una ecuación química, y en ejercicios de lápiz y papel eso implica inferir los productos correctos, los coeficientes estequiométricos correctos e incluso el número de cargas correcto involucrado. De modo tal que la cantidad de cargas y la masa y la cantidad de átomos involucrados se encuentren en perfecto equilibrio, como todo debe estar. Para terminar, miremos cómo podemos aplicar la ley de la conservación del número de átomos, que generalmente recibe el nombre de prueba de balanceo. Como tenemos dos elementos en esta ecuación química, que son hidrógeno y oxígeno, solo debemos plantear dos ecuaciones. Adicionalmente, vamos a colocar a la izquierda los iniciales, que van a ser los reactivos, y a la derecha los finales, que van a ser los productos. Así que es más conveniente utilizar esta expresión. Los subíndices 0 representan los iniciales, los sin subíndice los finales. Luego vamos a plantear parejas coeficiente estequiométrico subíndice iguales a la cantidad de moléculas involucradas. Entonces, en los reactivos tenemos dos moléculas, por lo tanto, vamos a tener dos parejas de productos. La primera sustancia va a ser hidrógeno gaseoso molecular H2. La segunda sustancia, oxígeno gaseoso molecular O2. En los productos solo tenemos una molécula o sustancia, que es el agua. Por lo tanto, solo tenemos un producto coeficiente estequiométrico subíndice. Y la molécula, pues, es agua, que puede usar con su fórmula molecular o su nombre, agua. Una vez que ya tenemos planteados de quién voy a buscar información, comenzamos a buscarla. El coeficiente estequiométrico de H2 es 2. El subíndice de hidrógeno en esa molécula también vale 2. En la molécula del oxígeno, el coeficiente estequiométrico vale 1. Y el subíndice del hidrógeno en esa molécula no está presente, pues porque no hay hidrógeno en el oxígeno elemental. Por lo tanto, eso vale 0 y se cancelaría. Posteriormente, el coeficiente estequiométrico del agua vale 2 y el subíndice del hidrógeno en el agua también vale 2. Cancelamos los que se multiplican por 0 y 2 por 2 es igual a 4 a ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, la cantidad de átomos de hidrógeno se conserva. Ahora, con el oxígeno. La corporización es exactamente igual que en la ecuación anterior. Solo que en esta ocasión, los subíndices que buscaremos son los del oxígeno, no los del hidrógeno. Entonces, el coeficiente estequiométrico del hidrógeno vale 2. El subíndice del oxígeno en ese hidrógeno vale 0, pues porque no hay oxígenos en el hidrógeno puro. El coeficiente estequiométrico del oxígeno puro vale 1. El subíndice del oxígeno en el oxígeno puro es 2. El coeficiente estequiométrico del agua vale 2. El subíndice del oxígeno en el agua vale 1. Cancelamos los módulos que se multiplican por 0 y 2 por 1 es igual a 1 por 2. Por lo tanto, la cantidad de oxígenos también se conserva. Tenga en cuenta que la prueba de balanceo debe realizarse cada vez más rápido y a final de cuentas deberá realizarse mentalmente. Por lo tanto, no deberá emplear la ecuación de la ley de la conservación del número de átomos cuando resuelva ejercicios de lápiz y papel rápidamente. Sin embargo, la ecuación como tal es importante para plantear que esto tiene un fundamento formal. Bien, eso es todo por el momento. En la próxima lección veremos la ley del balance de cargas y la conservación de la carga. Y posteriormente, sí hablaremos de las técnicas de balanceo, que no son otra cosa que la aplicación de la ley
de conservación del número de átomos vista en esta lección y la ley de la conservación de la carga que veremos en la próxima lección. Por el momento, espero que les haya gustado y si fue así, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.